Doctor Alcerro, se le solicita ingrese en este momento al estudio de grabación del Centro Médico Hondureño, donde en unos momentos dará inicio la sesión posturno, el primer podcast médico de Honduras. Bienvenidos a otro episodio más de la sesión posturno, el primer podcast médico de Honduras, un programa sin salas de espera, donde su médico siempre estará a tiempo y donde abordaremos los tópicos más relevantes en salud, haciéndolo sin agujas y con buena letra. Yo soy su anfitrión, el doctor Alcerro, y en esta tarde traemos un programa muy especial de un tema que realmente al doctor Galindo, que es quien nos acompaña, ciertamente le apasiona, pero es para poder de alguna manera explicarlo, esa intersección entre lo que es la salud física y la salud mental. Vamos a abordar este tema y creo que tiene mucho interés, particularmente para los médicos especialistas que de pronto muchas veces nos quedamos cortos al momento de incorporar a la especialidad de la psiquiatría en el resto de lo que hacemos en el día a día, tanto los médicos de medicina general o medicina de especialidades, así como el área quirúrgica. Vamos a ir entrando en detalle. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio exclusivo del Hospital Centro Médico Hondureño por Generaciones Tu Hospital. Como les mencionaba, tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Roberto Galindo. Él es médico especialista psiquiatra del posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. De igual manera tiene estudios adicionales de posgrado, una subespecialidad en psiquiatría de enlace, que más o menos eso es como el tópico en general del cual vamos a hablar. De igual manera un posgrado de alta especialidad en psiquiatría de enlace del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición de la UNAM. También cursó una maestría en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, ahí mismo en la UNAM. Actualmente profesor del posgrado de Psiquiatría de la universidad y presidente del Grupo de Interés Especial Hispanoamericano, Academia Americana de Psiquiatría de Enlace. Doctor Galindo, bienvenido. Un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Realmente este tema es muy apasionante, el de la psiquiatría de enlace. Cómo se puede ir integrando en los equipos multidisciplinarios es algo que es muy poco conocido en el país. Es algo que no es nuevo, sí, pero que tiene mucha importancia al final para los resultados, para el pronóstico, resultados en equipo, para el paciente. Realmente es útil. Me comentaba extra micrófono antes de arrancar que normalmente no está limitado la psiquiatría de enlace a una rama en particular, sino que en realidad participa con todas las especialidades donde pudiera existir alguna complicación neuropsiquiátrica, llámese, lo mencionaba previamente, en el caso de los pacientes que empiezan, por ejemplo, un postoperado de una fractura, que nos da mucho, paciente mayor, que tenemos de pronto con una fractura de cadera, confusión, estado confusional. Sí. ¿Cómo entraría la psiquiatría de enlace para participar en este tipo de pacientes? Es el reconocimiento de algo que en algún momento en la historia fue necesario, que es lo que surge de este dualismo de mente y cuerpo, fue necesario para el avance de la ciencia, esta postura filosófica, pero es reconocer que eso no es cierto, que mente y cuerpo es una sola cosa, que el cerebro es el sustrato para generar algo que es metacognitivo, que es la mente, es intangible, pero tiene un sustrato biológico, nace de una serie de procesos. Entonces somos más que solo la biología, pero la biología es muy importante para ello. Entonces es ese reconocimiento desde hace muchos años. La psiquiatría de enlace, como psiquiatría de enlace, es más o menos reciente, ha pasado por muchos nombres: medicina psicosomática, psicología médica. Okay. Es reconocer que todo es un sistema, que el cuerpo y la mente es un sistema y que una parte de ese sistema se ve afectada, puede afectar otra parte del sistema. Es decir, si tengo un dolor crónico, esto me puede generar síntomas mentales, en salud mental, como depresión o ansiedad, porque al final de cuentas todo está mezclado en una misma canasta. Entonces es ese reconocimiento que se ha dado sobre todo en el siglo pasado, desde los años 30, 40, se empezaron a formar unidades dentro de hospitales generales con psiquiatras, la participación de psiquiatras, pero que tenían un enfoque un poquito distinto. El siglo pasado en la psiquiatría estuvo muy dominado por la corriente del psicoanálisis. De hecho, las primeras clasificaciones de diagnósticas, DSM-1 y DSM-2, tenían muchos conceptos psicoanalíticos.
hacia ediciones posteriores se fue modificando un poco eso, pero el punto es que estos servicios o estos equipos tenían una visión distinta, no tanto el concepto psicoanalítico o la corriente psicoanalítica de entender estos fenómenos psicológicos con otro tipo de explicaciones, teorías que tienen interesantes hipótesis, pero era más bien enfocarse en este paciente que está en el hospital general y que está teniendo síntomas psiquiátricos y que a lo mejor no puedo abordarlo desde la perspectiva de que tuvo un trauma infantil y por eso ahora está psicótico o confundido, sino como causa o consecuencia directa de una intervención médica o del uso de algún medicamento. Entonces, es algo que se empezó a ver como un fenómeno en los hospitales. Nacen estas unidades, pero es hasta los años 60. Hay muchos exponentes de esto, Engel y Powski en el Mass General en Boston, por ejemplo. Se empiezan a agarrar mucha fuerza, pero es hasta los años 80 donde digamos que se le empieza a hacer un poquito de caso a esto. Sí. Y esto coincide con la edición del DSM-3, donde se modifica radicalmente la manera en cómo se conceptualizaban algunos diagnósticos en psiquiatría, y entonces ya se empieza a reconocer la participación biológica de muchos de estos síntomas. Hay un concepto que es el concepto de lo orgánico, ¿verdad? Tendemos a separarlo así, lo hemos aprendido. Esto es orgánico o esto es psiquiátrico. Sí. Eso en esencia es erróneo, porque en el fondo todo es orgánico, todo deriva de un proceso biológico. Sí. La mente en ese sentido, si lo quisiéramos ver así como muy estricto, es orgánica, o sea, tiene ese sustrato biológico. Si el cerebro no funciona, la mente no está allí. Sencillamente no podemos demostrar que la mente esté allí si un cerebro está muerto. Entonces, la mente deriva de eso. Entonces, este concepto de lo orgánico y lo no orgánico o lo psiquiátrico se fue modificando mucho y se empezaron a surgir otros conceptos de lo primario y lo secundario. O sea, enfermedades psiquiátricas o síntomas psiquiátricos primarios y síntomas psiquiátricos secundarios. ¿Secundarios a qué? A una condición adicional que me pueda estar generando esos síntomas, o de una intervención médica, o de inflamación, o de efectos secundarios de medicamentos. En esencia, de eso se trata la psiquiatría de enlace. Entonces empieza a agarrar mucha fuerza, 80s, 90s, pero es hasta 2004 en los Estados Unidos donde se reconoce como una subespecialidad. O sea, hay que hacer un examen, los exámenes de acreditación como una subespecialidad médica, y desde entonces han empezado a surgir programas ya dedicados a la formación propiamente como psiquiatras de enlace, aunque tiene mucho tiempo de estarse formando así. En México, de hecho, hay un programa que es de psiquiatría de enlace que está funcionando desde los 80s. Donde yo me formé ya es un poco más reciente, o sea, posterior al 2004. Sí. Pero es toda esa historia, aunque quizá no se haya llamado psiquiatría de enlace, es ese reconocimiento de años, 90, 80, 90 años, de que la psiquiatría tiene esa participación en los hospitales, porque hay complicaciones agudas de estos pacientes, que era lo que hablábamos, pacientes confundidos. Es bien frecuente. En hospitales generales, 30-40% de las personas pueden tener un episodio o episodios de confusión, empiezan a delirar, empiezan a agitarse, hay que sujetarlos, no duermen bien, se desorientan, la memoria no está muy bien, como que cambian su forma de ser, y todo esto es agudo. No es que tiene años o meses de estar así, la familia se angustia muchísimo porque dicen, es que no es así, ¿verdad? O ella no es así. Entonces, estos cambios agudos lo que hablan es de un órgano, que es el cerebro, que está sufriendo junto con todo el cuerpo. Claro. Entonces, hay dolor, hay una fractura, hay inflamación, hay toda clase de sustancias liberándose en el torrente sanguíneo, y además está el envejecimiento neuronal. Todo eso se conjuga para dar este síndrome clínico de confusión que tiene un nombre específico, se llama delirium. Y entonces, el delirium es digamos que el ejemplo clásico de la psiquiatría de enlace, de cómo en el equipo médico el psiquiatra puede participar para reducir, para prevenir, para tratar y para hacer que estos síntomas se reduzcan, porque en el fondo es eso, estamos hablando del mismo órgano, del cerebro. El cerebro que está teniendo sus manifestaciones, lo que nos permite hablar, lo que nos permite pensar, lo que nos permite acordarnos de cosas, sentir cosas, todo es
eso está arriba, ¿no? Entonces, eso también es susceptible a cambios, cambios de ese sistema. ¿Cómo diría que en realidad, porque siempre siento que el resto de las especialidades médicas ha visto psiquiatría como una entidad aislada, como algo que, digamos así, lo que ya mencionaba al inicio, trata nada más lo primario. O sea, lo que fuese secundario a otro problema orgánico, generalmente no es a quien acudiríamos para pedir apoyo. ¿Qué ha cambiado o cómo hacer que esta cultura llegue más a las demás especialidades y decir, no, mira, de lo mismo, solo que secundario A, como lo mencionaba previamente? Sí, definitivamente. Y por eso mencionaba un poco la historia, porque la psiquiatría tiene aún en la percepción de la cultura médica y la cultura general la idea de que lo que trata son cosas que no se pueden ver o no se pueden tocar o que están ahí pero que de alguna forma como que son inventadas. A veces el estigma dentro de la psiquiatría es psiquiátrico, o sea, no lo puedo demostrar y como no lo puedo ver o no tengo un examen o no hay una prueba de imagen que me diga hay un tumor o hay algo así que me lo explique, entonces es como un cajón desastre. Debe ser psiquiátrico. Lo cierto es que con esta evolución de la tecnología y con este cambio de enfoque de lo psicoanalítico hacia lo que se ha estado convirtiendo la psiquiatría actualmente, ha entrado en juego mucho la tecnología en cuanto a las imágenes funcionales, la genética, estudios de laboratorio o cosas que antes no se tenían, digamos, algo clásico son las encefalitis autoinmunes, que se han venido reconociendo mucho más desde los 80s y que las manifestaciones principales son cambios conductuales y síntomas psicóticos y confusión. Entonces, antes esto se trataba como una enfermedad psiquiátrica primaria, una esquizofrenia o cualquier trastorno psicótico agregado. Pero la tecnología ha permitido ir descubriendo que en realidad puede haber una explicación detrás de estos síntomas psiquiátricos que no invalida el hecho de que sean manifestaciones psiquiátricas, sino que les da un sentido y podemos entender cómo manejarlas mejor. Entonces, es el cambio de enfoque. En realidad, yo creo que lo que se necesita hacer es ir modificando nuestros pensum académicos para ir metiendo esta visión de la psiquiatría integrada, proactiva dentro de los equipos. Los últimos 40 años han sido de mucho desarrollo tecnológico para la psiquiatría y un gran ejemplo de esto es la esquizofrenia como enfermedad estandarte dentro de la psiquiatría, enfermedad que cualquier persona puede identificar como una enfermedad psiquiátrica. ¿Qué nos hemos dado cuenta de esto? En realidad es una enfermedad de neurodesarrollo que incluso puede estar relacionada con la participación de ciertos virus, la alteración de algunas capas neuronales e incluso algunas manifestaciones neurológicas. O sea, es una enfermedad muy compleja. Okay. De eso nos hemos ido dando cuenta. Entonces, hay algunos que se han planteado, entonces, ¿qué significa? Que la esquizofrenia es una enfermedad entonces neurológica más que psiquiátrica. La verdad es que eso, más que decir voy a jalar el agua para este molino porque es mía, es la manera imperfecta que tenemos de cómo dividir la ciencia. De decir, hasta aquí es neurología, hasta aquí es psiquiatría y esto no se cruza nunca. En realidad, muchos psiquiatras hicieron aportes importantes a la neurología y viceversa. Neurólogos hicieron aportes importantes a la psiquiatría porque así es la ciencia, porque estamos trabajando, de hecho, con el ser humano y endocrinólogos, cardiólogos, dermatólogos. Si nos enfocamos, y que así lo vemos en la práctica, si nos enfocamos solo en una parte específica, corremos el riesgo de no ver el conjunto. Sí. Entonces es igual acá. La psiquiatría necesita recuperar eso y las especialidades médicas también necesitan recuperar la participación del psiquiatra en los equipos. Entonces, uno de los propósitos de la psiquiatría de enlace es integrarse en los equipos en hospitales generales. Claro. Entonces, cuando mencionaba que eso tiene mucho que ver con la historia, es porque aquí en el país, al menos históricamente, se generaron unidades de atención psiquiátrica
específicas, o sea, hospitales que se dedicaban exclusivamente a esto. Y eso es un problema porque pacientes con síntomas psiquiátricos también tienen hipertensión, también tienen enfermedades tiroideas. Entonces, ¿qué generó eso? Un déficit en el tratamiento de estos pacientes y se aislaron. Se aislaron y entonces se empezaron a hacer algunas cosas como para ir resolviendo eso. Vamos a llevarlos al hospital escuela porque estamos aquí a la par, hacer interconsultas. Pero la verdad es que no funciona así porque está muy aislado, está muy disgregado. Lo mejor es estar incluidos. Eso es parte de las revoluciones dentro de la psiquiatría. Algunos dicen que estamos en la cuarta revolución de la psiquiatría, es de quitar hospitales psiquiátricos dirigidos exclusivamente para esto. Esta visión más manicomial que tuvo mucho auge antes, es desaparecer eso, tener unidades de manejo psiquiátrico en hospitales generales y poner mucho empeño en la psiquiatría comunitaria. Entonces, parte como de estas revoluciones. Entonces, de eso se trata, es cómo vemos académicamente la disciplina y qué le atribuimos a la disciplina. Si pensamos psiquiatra, ¿qué pensamos? Depresión, ansiedad. A lo mejor eso es lo primero que se viene a la mente. O intervenciones más psicoterapéuticas. Pero es bastante amplio. Y una de las cosas que hablábamos es, por ejemplo, el impacto que puede tener un diagnóstico oncológico. Uno es la reacción psicológica a tengo un diagnóstico, tengo un cáncer de cualquier tipo. Solo la palabra cáncer ya genera mucha intriga, mucha incertidumbre, aunque sea algo que se pueda resolver algo muy rápido, hasta estadios ya a final de la vida, es un gran abanico de cosas. Pero la reacción psicológica es real. Ahora, también existe dentro de este diagnóstico oncológico, por ejemplo, una metástasis que llegue al sistema nervioso central, que puede dar manifestaciones, alucinaciones auditivas, visuales, síntomas depresivos, síntomas ansiosos por estas siembras de cáncer en el sistema nervioso central, hasta los efectos secundarios de la quimioterapia, por ejemplo, que pueden dar también manifestaciones neuropsiquiátricas. Entonces, en eso se enfoca la psiquiatría de enlace, en reconocer que pueden haber síntomas psiquiátricos que pueden ir o paralelos al diagnóstico oncológico o secundarios al diagnóstico oncológico. Entonces, ese es un ejemplo, digamos, de dónde puede ser la participación del psiquiatra. La verdad es que todos los médicos con quien yo he tenido la oportunidad de compartir y de platicar reconocen la importancia del trabajo en equipo. Dicen, de verdad necesitaríamos tener el psiquiatra y el cardiólogo y el ortopeda trabajando todos en conjunto y tomando decisiones en conjunto. La verdad es que los médicos reconocemos que eso es una ventaja. Ahora también hay cambios organizacionales que necesitan ocurrir de cómo podemos reconocer que necesitamos ese tipo de recursos. ¿Cuántos hospitales generales del país tienen una plaza para psiquiatra, por ejemplo? Sí. O dedicado para eso, o que lo están buscando. Probablemente no muchos. Incluso hospitales grandes, de tercer nivel, de referencia. Entonces, es mucho de eso, es muy, muy organizacional. Una vez a mí me contaron sobre la idea de poder tener psiquiatras en el hospital escuela hace muchos años, ¿verdad? Y entonces una visión era, ¿para qué vamos a tener psiquiatras si tenemos el Mario Mendoza al lado? Entonces, definitivamente esta visión separada no hace muy bien, más bien lo integrado. O sea, deberíamos estar muy integrados en el manejo. ¿En la actualidad existe esa posibilidad de poder empezar a integrarlos como parte de... O sea, ha cambiado esta nueva generación de médicos especialistas que salen ahora, está en esa dirección, está esa ruta, o se sigue manteniendo siempre, no, mira, nosotros nos quedamos aquí y nos encargamos de esto. Yo creo que mucho de por cual la gente tampoco logra esa integración es porque, bueno, pero es que a veces son gente incontrolable. O sea, ese creo que ha sido como la sensación o el temor de si los ponemos todos juntos, tal vez pueden lastimar a alguien, en fin. Igual le diría que fue la experiencia cuando estudiaba, era vamos a ir ahí al lugar donde es al psiquiátrico y todo el mundo es con temor a la interacción, inclusive con los pacientes mismos, porque o están sobremedicados o de pronto no tienen el tratamiento adecuado. En fin, no sé si estamos ahí, eso es lo que se quiere, a dónde se quiere llegar o cuál es más o menos la estrategia. Definitivamente no hay unidades dentro de hospitales, al menos que yo sepa, no hay unidades donde se pueda hospitalizar
a alguien con una condición médica psiquiátrica. No existen, no hay. Sí hay hospitales que tienen psiquiatras en sus unidades y que trabajan. Yo eso es algo a lo que me dedico en un hospital general. No sé si con la Política Nacional de Salud, esa es una de las ideas, poder expandir un poco la presencia de profesionales en salud mental en hospitales regionales, hacerlo más accesible, hacerlo menos centralizado. Y si esto es una realidad, entonces siempre se va a ir volviendo una realidad que existan camas disponibles para la atención de estos pacientes. Porque, de nuevo, no todos van a tener la misma complicación. Puede ser alguien que venga por una cardiopatía y está deprimido. Quizá no está en un riesgo de agitación o de desarrollar síntomas psicóticos, pero sí puede impactar mucho en su salud por el hecho de estoy deprimido, tengo una cardiopatía. ¿Cuál es el sentido de que yo me siga tomando mis tratamientos? Porque de todas maneras esto no vale la pena, no tiene sentido. Entonces es una persona que su pronóstico se puede ver muy afectado por las decisiones que tome con su enfermedad. Y entonces aquí es donde se vuelve bien complejo el asunto, porque la depresión puede empeorarme la cardiopatía, tanto por el hecho de que no me tomo mis tratamientos como por el hecho de que la depresión es una enfermedad inflamatoria per se y entonces puede afectar el funcionamiento cardíaco. De hecho, los antidepresivos pueden mejorar la función cardíaca, eso está demostrado, pueden mejorar la función cardíaca, la contractilidad cardíaca, porque hay receptores en el corazón, en el miocardio, y pueden ayudar a la recuperación. Entonces, ¿la depresión puede afectarme la cardiopatía? Sí. ¿Una cardiopatía mal controlada puede generarme síntomas de depresión? Definitivamente. De hecho, en enfermedades cardiovasculares, 30-40% de las personas pueden tener depresión o pueden tener ansiedad. Está epidemiológicamente muy ligado eso. Entonces, reconociendo eso, se viene muy necesario que podamos intervenir, que podamos tratar de forma temprana. Entonces, primero las generaciones pueden ir viendo la necesidad de tener estos recursos. ¿Nuevas generaciones tienen esta visión? Sí. Las nuevas generaciones reconocen un poco más el papel del trabajo en equipo de forma multidisciplinaria. Quizá antes era un poco más individual, de repente yo lo voy a manejar todo y solo si necesito algo ya que se sale de mis manos, pues voy a llamar a alguien. Pero ahora es de forma temprana. Rehabilitación, psiquiatría, muchas especialidades médicas trabajando en equipo o incluso tener estrategias protocolizadas para evitar complicaciones. Por ejemplo, el cuadro confusional delirium, hay estrategias protocolizadas que se pueden poner en marcha en los hospitales para evitar que estos pacientes vayan a desarrollar delirium. Entonces, ese es el trabajo en equipo. Definitivamente ese es el trabajo en equipo. Es necesario ir haciendo ese cambio, ir haciendo la presencia del psiquiatra en los hospitales más palpable, más útil, pero también es ir cambiando la cultura, porque puede estar el psiquiatra o puede estar el médico, pero luego es cómo te uso, cuándo te llamo, en qué me puedes ayudar. Particularmente a eso era la siguiente interrogante, porque muchas veces es la limitante de que yo no sé identificar. O sea, usted me decía, el paciente cardiópata está deprimido, pero yo sé identificar, si soy cardiólogo, pues los síntomas de una insuficiencia. Pero hasta ahí, ya pensar más allá de decir probablemente está deprimido y esto contribuye a empeorar su cuadro, está completamente fuera de mis capacidades, digamos, porque no lo voy a buscar. Es típico de cualquier otra enfermedad. Si tú no la conoces, no la vas a identificar, no hay manera. Sí. Entonces, ¿dónde o sencillamente decir, no, es que aquí siempre vamos a tener el psiquiatra que venga a evaluar al paciente, indiferentemente? O cómo, cuándo realmente decir, tengo que acudir a este equipo como parte del apoyo? Hay dos modelos de cómo poder hacer psiquiatría de enlace. Uno es el modelo de interconsulta o un modelo reactivo donde el médico identifica una oportunidad para que este paciente pueda beneficiarse de una atención psiquiátrica. Y lo que más frecuentemente se identifica son síntomas depresivos, síntomas de ansiedad o los síntomas conductuales. Está agitado, está psicótico. Estos grandes síndromes en la psiquiatría. Depresión, ansiedad, agitación, psicosis y alteraciones afectivas como la manía, por ejemplo. Esos son como los 5 grandes grupos. Síntomas de ese tipo
pueden justificar una atención psiquiátrica. Y muchas veces hacer tamizaje de estos síntomas es muy sencillo. Bueno, la agitación es evidente, Claro. o alteraciones en el estado de alerta o de la conducta es evidente. Incluso la misma familia dice se está comportando de una manera extraña. Esa puede ser una oportunidad. O los síntomas de tristeza, los síntomas de ansiedad, tanto como preguntar cómo se ha sentido, cómo ha pasado su enfermedad, cómo ha ido sobrellevando esto. Y las personas pueden decir, ha sido difícil para mí, me siento muy triste, y luego empiezan a llorar o evidentemente se ven ansiosos. Es de hacer una o dos preguntas realmente para poder identificar si este paciente o esta persona puede tener algunas necesidades de atención. Entonces el modelo reactivo se basa en identifico algo y llamo a un especialista para que me pueda ayudar con esto. Pero este modelo depende de que el médico a cargo, de que el líder del equipo lo identifique. Entonces se puede caer mucho en el subdiagnóstico o incluso, como en el caso del delirium, siempre vuelvo a este tema porque es algo muy frecuente en la psiquiatría de enlace, es, ok, tiene una enfermedad del hígado, tiene alteraciones en electrolitos, tiene amonio elevado, tiene todo un desastre en los exámenes de laboratorio, está agitado y está tirando cosas y está con ideas delirantes. Es esperado, es normal que esté así. Y definitivamente no es normal que esté así. Entonces, es cómo puedo también yo juzgar los síntomas que estoy viendo en este paciente. Aunque tengamos una causa identificable de estos cambios conductuales, que existan estos cambios conductuales no es normal, porque eso lo que nos está hablando es que ese cerebro está sufriendo. Sí. Así como el corazón nos cansamos o el riñón dejamos de orinar o cualquier otro órgano puede tener manifestaciones específicas, la forma en cómo este cerebro va a manifestarse cuando está mal es a través de la conducta, de los pensamientos y de las emociones. Entonces, ver eso como síntomas, parte de un cuadro que puede requerir un tratamiento, es uno de los enfoques que deben ocurrir, que tienen que ser necesarios para que podamos integrar al psiquiatra. Entonces, ese es el modelo reactivo. Hay otro modelo, que es un modelo proactivo e integrado, que es lo que usted mencionaba, es hacer un tamizaje completo a todos los pacientes de forma global, Claro. reconociendo que epidemiológicamente en el Hospital General 1 de cada 3 pacientes van a requerir una interconsulta con psiquiatría o con psicología, alguien en salud mental, ¿verdad? Sí. Dentro de la psiquiatría de enlace, pues hablamos de eso, ¿verdad? De la psiquiatría. Entonces, es 1 de cada 3, es 33% de estos pacientes, 1 de cada 3 es un montón. Entonces, es reconocer que existen estas necesidades insatisfechas en los pacientes y abordarlo a través de un modelo proactivo, o sea, en la historia clínica, hacer preguntas de tamizaje o establecer una línea base en el funcionamiento cognitivo o mental e ir viendo la evolución. Y si se identifican síntomas en esta evaluación inicial que puedan ser preocupantes, entonces integrar a la interconsulta en psiquiatría para que pueda ayudarnos a mantener una vigilancia dentro de toda la hospitalización. Y eso dentro del aspecto global de lo que la Organización Mundial de la Salud considera salud, biológico, psicológico y social. Entonces, también ahí hay participación, porque pueden haber incluso complicaciones a nivel social. Por ejemplo, casos que nos ha tocado ver, personas que llegan de forma recurrente a hospitalización en estados graves, en cetoacidosis diabéticas. Y entonces la pregunta es, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Es una especie de conducta de autodaño o qué es lo que está pasando? Correcto. Y cuando evaluamos nos damos cuenta que la persona realmente no tiene una red de apoyo y no sabe cómo colocarse sus medicamentos y esa es la razón de su descompensación. Se hospitaliza, mejora, todo muy bien, todo muy estable y luego se despacha y queda solo y su insulina no la pone a refrigerar. O sea, cosas tan sencillas que de repente la otra persona dice, pero yo me pongo mi medicamento. Pero Claro. luego el médico dice, pero ¿cómo te vas a poner el medicamento si estás viniendo, ya es la tercera vez en el mes, con una complicación grave que llega a cuidados críticos? Entonces, la parte social es muy importante aquí también porque no podemos separarlo dentro del ámbito médico. Y eso es algo que hace también la psiquiatría de enlace. Parte de ese equipo multidisciplinario es integrar a otros profesionales como el trabajador social, como el terapeuta de rehabilitación, el terapeuta ocupacional. Es trabajar en ese equipo. Eso es en esencia también donde participa la psiquiatría de enlace. Muchas veces vemos de alguna manera como
diría yo, hábitos inadecuados tal vez, o como mencionaba, tal vez red de apoyo insuficiente, pero de este lado, del lado del médico, la tendencia es el paciente no cumple su tratamiento porque no le da la gana. Pero casualmente, viendo ahora esas posibilidades, yo no lo había, hasta ahora que lo mencionan, no había podido retroceder y pensar un poco que pudieran existir otro montón de problemas por los cuales el paciente no cumple con su tratamiento y por eso recae. Creo que hemos de ponerle mucho más atención en realidad a esas que uno dice que indiferente, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pues el único perjudicado eres tú, pero definitivamente algo atrás de todo esto puede existir, lo que lo está llevando a no cumplir su tratamiento. No es porque no quiero, sino porque tengo otro montón de problemas que me impiden realmente lograr poder llevar a cabo mi tratamiento de una manera adecuada. De veras que me llevo una reflexión bien grande, porque casualmente muchos de los de las experiencias en pacientes particularmente que veo yo con desgaste, que uno dice, mira, conviene que trates de mejorarte a ti mismo, ¿no? O sea, que bajes de peso, porque el peso no te contribuye, te está deteriorando más rápido, no vamos a poder ayudarte con la medicina analgésica sencillamente, pero claro, ahora hay otra parte mucho más grande que no se toma en cuenta, ¿no? En definitiva, ahí esa integración va a ser bien importante de aquí en adelante a futuro. Yo creo que esta misma reflexión es la que ha sentido con otros especialistas que ha practicado, que dicen, la verdad es que sí, me serviría tener este apoyo, ¿no? La desintegración puede hacer mucho daño, porque si como médicos nos enfocamos en nuestra área en la que estamos especializados, eso está bien, pero si nos negamos a la posibilidad de que este paciente va más allá, su vida va más allá de lo que nosotros le podemos estar dando en ese momento, podemos incurrir en errores. Un ejemplo es, a un paciente lo está viendo el endocrinólogo, el cardiólogo, el ortopeda, el fisiatra, el psiquiatra, el neurólogo, y cada uno tiene su visión. Yo quiero que mejoremos en esta parte. Entonces, para el médico puede decir, bueno, pero yo solo te estoy dando 1 o 2 medicamentos, pero eso en lo global significan 16 medicamentos. Sí. Para esta persona es una carga que no es fácil estar llevando enfermedades crónicas. Si estamos hablando de enfermedades crónicas, estar llevando estas enfermedades todos los días, y para el médico puede ser 1 o 2 medicamentos, pero para el paciente son 16 medicamentos, o menos o más, pero es estar pendiente de cosas que en su día a día, pues él o ella tiene que estar pendiente. Entonces, trabajar de manera aislada sí puede hacer algo de renuencia o reticencia a los pacientes a cumplir ciertas indicaciones. Y luego es el tema de la motivación también, cómo podemos generar estos cambios de conducta. Otro escenario es el paciente con obesidad, por ejemplo. Hay muchos perfiles de obesidad, pero dentro de estos, los cambios de conducta en cuanto a sedentarismo y en cuanto a alimentación pueden ser también campo de acción para la salud mental, para la psiquiatría, para la psicología. Entonces, la psiquiatría puede participar en identificar diagnósticos psiquiátricos, trastornos de alimentación o trastornos afectivos que pueden estar evitando el progreso adecuado de este paciente. Si no se siente motivado porque se siente desesperanzado o desanimado, ¿para qué voy a cumplir mi dieta? O se siente muy fatigado o cansado porque está en un episodio depresivo, por mucho que uno le diga vaya, camine, pues es que precisamente eso es lo que no puede hacer, porque está muy fatigado, muy cansado, muy desanimado. Entonces es como ir reconociendo estos otros aspectos que le podamos dar explicaciones de por qué no estamos llegando a metas con este paciente, de dónde está viniendo esto, más que trasladarle la responsabilidad completa al paciente, o que incluso como médicos nos sintamos como no le estoy ayudando a este paciente, o qué está pasando, o está haciendo un caso muy difícil. Es buscar juntos con el equipo médico las posibles explicaciones para esto. Entonces, en el fondo ese es el mensaje, es la integración multidisciplinaria, es el equipo trabajando en conjunto para que el paciente pueda tener una ruta de tratamiento. Y hace falta ponerle un poquito más de atención. De nuevo, cada vez ahora que regreso a la consulta y voy pensando a la gente que normalmente visita, me doy cuenta en realidad que hace falta tener ese complemento, ¿no? Porque hay muchos aspectos
que en definitiva se le atribuyen de pronto que el paciente no le da la gana o que el paciente no quiere o que indiferente o él no se quiere ayudar, ¿ya? Pero probablemente no solo sea eso, sino que hay otros problemas de fondo que también necesitamos ponerles atención y necesitamos parte de integración del equipo de apoyo para poder realmente lograr ese beneficio. Mi pregunta en esa dirección, y quedándome siempre tal vez en lo mío, es si en su consulta la obesidad realmente es algo que se puede manejar de alguna manera integral, o que el psiquiatra dice, no, mira, ¿sabes qué? Me han llegado 5 pacientes y hemos logrado bajar de peso, lo hemos logrado motivarlo, hemos salido de su estado de depresión, digamos, que muchas veces está relacionado, o hemos cambiado un poco para poder darle una mejor calidad de vida. Sí, de hecho hay programas que ya tienen un equipo multidisciplinario integrado en México, donde me formé. Hay un programa que se llama Programa Empleado para el Paciente con Obesidad, y este programa es un equipo médico integrado por endocrinólogo, médico internista, el cirujano bariatra, el nutricionista, el psiquiatra, el psicólogo. Y entonces el paciente lo que hace es, va un día a su consulta y pasa por todos. 20, 30 minutos por cada uno, y cada uno dando ese enfoque, y todo el equipo está en esta misma dinámica con este paciente, ¿no? Y se comunican información sobre: yo encontré esta dificultad con este paciente, o la motivación para el cambio está de esta manera, o la hemoglobina glicosilada aumentó 2% y esto tiene que ver en estos últimos 2 meses por X razón. Entonces es la integración del equipo. Definitivamente ese es uno de los campos de acción de la psiquiatría de enlace. Aquí, aunque no hay un programa así de integrado, sí hay una colaboración. Yo he trabajado con algunos endocrinólogos, con pacientes con obesidad, donde pueden haber algunas dificultades, usualmente cuadros afectivos o trastornos de la conducta alimentaria, como por ejemplo atracones, que pueden afectar la manera en cómo el paciente puede progresar con su enfermedad, porque quizás no pueden no estar llegando a metas en cuanto a su peso o en cuanto a su salud en general, ¿verdad? No solo enfocándose en el peso, porque tienen esta condición médica, el trastorno por atracón, un trastorno de la conducta de la alimentación, que no está resuelto. Entonces, trabajando sobre eso, se puede llegar a esta meta con el paciente. Entonces, es trabajar definitivamente de manera colaborativa. Y bueno, y ese es un ejemplo. La obesidad es un ejemplo. La toma de decisiones de los pacientes se pueden motivar mucho con la educación, con que entiendan cuál es la percepción de sus riesgos, de sus beneficios, cómo sus decisiones pueden impactar en su salud en el largo plazo. Ese es otro campo de acción de la psiquiatría de enlace dentro de hospitales o incluso dentro de manejos ambulatorios. La evaluación de la capacidad de toma de decisiones, de consentimiento informado. Un ejemplo clásico es pacientes que se van a someter a un procedimiento de una desarticulación o una amputación, por ejemplo. Y entonces el médico o el equipo puede tener muy claro de que eso es lo que hay que hacer, porque si no, las complicaciones de esto pueden ser muy grandes, hasta fallecer. Entonces el paciente no está muy claro, no está muy seguro, y de repente puede llegar a negarse al procedimiento. Esto genera un rechazo del equipo. Es como te estamos tratando de ayudar y estás diciendo que no a nuestra ayuda. Pero es, de nuevo, irse un poco hacia atrás y entender por qué este paciente está diciendo que no, por qué esta persona está diciendo que no. ¿Quiere morir? No, bueno, no es algo que ha expresado directamente. Entonces, si eso lo saca, porque eso puede ser una realidad, claro, y eso necesita un tratamiento. Pero si sacamos eso de nuestra mesa, ¿por qué esta persona puede estar diciendo que no quiere un procedimiento que nosotros tenemos como médicos claros de que le va a ayudar? Y hay una serie de ideas detrás de esto. Una de ellas es: voy a quedar con mucha discapacidad y no voy a ser dependiente, no voy a poder hacer mis cosas, o incluso me va a doler mucho, o de repente no tienen muy claro de por qué la amputación o por qué la desarticulación. Claro. Sí. Y muchas veces la intervención es: ¿tiene alguna duda con respecto a eso? Sí, es que un médico me dijo que esto era lo que necesitaba hacer, pero después vino otro y me dijo que no tenía que hacer eso, que todavía tenemos chance. Entonces está conflictual. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿verdad? La persona siempre va a elegir quedarse con su miembro, ¿verdad? Entonces, si tiene esta
diferencia de criterios, eso puede hacer también mucho daño. Entonces, muchas veces las intervenciones es, ok, sentémonos con equipo a hablar, ¿qué pensás? O bueno, yo pienso que a este nivel ya no hay nada que podemos hacer, y entonces se lleguen a consensos y como equipo dice, ok, bueno, esto es lo que te vamos a presentar, este es el tratamiento, y la persona dice, ok, ustedes ya hablaron entre ustedes, ya llegaron a esta conclusión, está bien, acepto, ¿verdad? Entonces, lejos de decir, bueno, no quiere su procedimiento, adiós, váyase, porque aquí ya no hay nada que puedo hacer por usted, e incluso a veces como equipos podemos ser realmente muy violentos psicológicamente. En los hospitales a veces los pacientes se pueden despachar sin ningún tipo de papel. Usted se quiere ir de alta exigida, váyase, por aquí no le vamos a dar ni una receta, no le vamos a dar ni una epicrisis, porque usted está negando un tratamiento. Entonces, aquí es donde esta resolución de conflictos puede ser un campo de acción para la psiquiatría integrada. Es ¿qué está pasando con el equipo? ¿Qué está sintiendo el equipo? Bueno, nos sentimos frustrados porque tenemos una mora quirúrgica alta y este paciente no se decide si se quiere operar sí o no. El paciente siente que lo están presionando para hacerse un procedimiento del cual no está muy claro. La familia está muy tensa y hablando de mandar al hospital. Entonces, todo aquello es una gran bola de emociones que nadie sabe cómo manejar. Entonces, ese es un campo de acción, por ejemplo. Entonces, hay muchas formas de cómo se puede ir integrando esto. Yo creo que una de las maneras de ir reconociendo cuál es el papel de este psiquiatra en hospitales generales, o más bien en equipos multidisciplinarios, es la formación académica. Integrarse en congresos médicos o jornadas para a los médicos decir, ok, este es parte de los campos de acción. El tema es cómo lograr que se vuelva una naturaleza de pensamiento en el médico, porque tengo un problema cardíaco, pues cardiólogo. Tengo un problema de páncreas, tiroides, endocrinólogo. O tengo una enfermedad, el internista. O tengo algo en mi sistema musculoesquelético o locomotor. Bueno, ya un especialista en esto. Hay especialidades que están muy claras de por qué. Entonces, es como la psiquiatría se ha permeado en esta cultura. Está bien, síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, pero no necesariamente eso es todo. Es que otros campos de otras disciplinas o incluso situaciones difíciles en hospitales o en equipos donde se puede participar para ello. Entonces, creo que es la formación. Creo que tanto de la formación académica en el pregrado, en los posgrados, como ya la educación médica continua, es ir reconociendo, y eso es algo que hemos intentado hacer, es como meternos en otros lados, en otros ámbitos, endocrinología, cuidados paliativos, medicina interna, cirugía, como irnos metiendo también, integrándonos para ir sacando un poco más esta cara, este nuevo enfoque de la psiquiatría, nuevo relativamente, pero tiene muchos años de estar ahí. Se toman muchas decisiones sumamente importantes en el área de hospitalización, decisiones que si el paciente debe o no recibir resucitación. Hay un montón de decisiones en las cuales uno dice, oye, conviene que un profesional nos apoye para la toma de esta decisión. Tenemos que, porque puede ser debido a muerte, puede tener un efecto muy importante para la familia, en fin, tantas cosas que en realidad conviene tener una guía adecuada donde todos estemos en la misma página, todos hemos entendido adecuadamente qué es lo que se va a hacer y cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, que muchas veces siento que nos falta realmente esa comunicación eficaz, porque al final creo que a eso se resume, ¿no? Sí. Y yo creo que el psiquiatra es un interlocutor fenomenal para poder tener un poquitito más de delicadeza tal vez en el manejo de este tipo de situaciones, pero se dan no solo, o sea, constantemente en los hospitales. Algunas veces nos ha tocado, porque quien da estas noticias es el líder del equipo, es el médico que está a cargo. Pero en la psiquiatría de enlace, precisamente ahí es donde nace ese término, ese puente, ese enlace de equipos médicos con paciente, entre otros equipos médicos con la misma psiquiatría. Es como ir construyendo esos vínculos. El psiquiatra de enlace puede acompañar en estos momentos a dar malas noticias. De hecho, hay protocolos ya estandarizados de cómo dar malas noticias. Entonces, es algo que también hemos hecho, parte de las interconsultas. Ese es otro campo de acción. De repente no el psiquiatra va a dar la noticia porque no es una responsabilidad que se puede derivar, pero sí, ¿cómo le hago? Tengo esta preocupación, la familia está un poco tensa, el paciente, hemos tenido algunas dificultades.
¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo me pueden ayudar a dar un acompañamiento en este momento, a controlar un poco la situación? Ese es otro campo de acción Absoluto. que se puede hacer también. Doctor Galindo, se nos agota el tiempo, pero necesitamos planear para un próximo episodio porque definitivamente a medida va la conversación, se me van ocurriendo y vamos pensando más en situaciones donde esto debe de ser parte normativa del tratamiento que le podamos ofrecer a nuestros pacientes. Necesitamos un segundo episodio para poderlo completar. Espero que lo podamos hacer a futuro. Le agradezco su tiempo. Bienvenido, yo le diría, este espacio que se convierta en un cuarto, en una casa más para que venir a compartir la mucha sabiduría que ha adquirido durante estos años. Gracias y con mucho gusto. Para todos ustedes que se encuentran con nos escuchan, hasta la próxima.